Un gran debate que se da en la sociedad tiene que ver con la baja la imputabilidad. Vamos a hablar con Rodrigo Bonzo, abogado penalista, para ver qué va a pasar esta semana con este proyecto de ley. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Santiago, gracias. ¿Cómo estás vos? Bueno, contame un poco, es una reforma que la sociedad la tiene dividida, como en todo, ¿no? Hoy una sociedad que está dividida no solamente por la ideología, sino también por lo que trae cada uno en sí. Contame qué va a pasar con esta ley. Bueno, lo que se anuncia es un envío de proyecto de ley que todavía no lo hemos podido ver en detalle, solamente hemos tenido algunos títulos por parte de algunos miembros, entre ellos Patricia Bush y algunos voceros. Lo que sabemos hasta ahora es que el gobierno está decidido en dar la bajada de la edad de imputabilidad, ¿no? Lo que hoy llamamos la edad de imputabilidad, que hoy hay una ley muy vieja que data del año 1980, es decir, de la Ujú. dictadura, que es la 2227, que establece la edad de imputabilidad en 10 años. La idea Perdóname, del porque se gobierno cortó un no poco, han. Rodrigo. Te pido, ¿cuánto es hoy la edad para ser imputable? Hoy es de 16 años con esta ley muy vieja del año 1980. O bien es una deuda pendiente de política como del Estado en sí, como muchos otros temas, como en temas laborales, como tributarios, donde la política siempre le escapa al tema, por como bien vos decías, división, esta grieta que se arma, de un lado diciendo, eh, obviamente, con sus razones, ¿no? Que los menores deberían ser juzgados por la edad, pero bueno, la discusión real, el Congreso se tiene que debatir y hay temas muy importantes, por ejemplo, no hay que debatir tanto la edad, porque hoy se debate si 14, 13, si 12 como en Brasil, sino cómo se va a aplicar, ¿no?, esta nueva ley, porque sabemos que las penas no pueden ser las mismas para los menores de edad que para un mayor. Eso porque Argentina ha adherido a convenios internacionales, no le permite aplicar las mismas penas, e incluso no es algo beneficioso, porque ¿cuál es la idea de este régimen penal juvenil? Es justamente acertar, ¿no?, al menor que no pierda sus derechos civiles. Yo he leído algunos proyectos de ley que se anteriormente, no este que envió el gobierno, porque no está disponible. Y en los otros proyectos se habla, ¿no?, de toda esta situación donde el menor debe, debe ser, o sea, mantiene civiles y políticos, en este caso puede votar, por ejemplo, a los 16 años, no se limita en ese sentido, e incluso seguir con el tema de los estudios, no tanto como un castigo, como se intenta instalar un sector de la política, ¿no? Ahora, la gran pregunta es con qué cuenta de estructura la Argentina y a dónde iría este reo menor de edad de 14, 13 años. ¿Habría que hacer nuevas cárceles o cuál es la idea de la reforma de estos jóvenes? Bueno, por lo que se ha escuchado, por las versiones del gobierno, sí, la idea es que se creen centros de detención juveniles que son separados, ¿no?, de las normales, nada que ver con las comisarías ni con cárceles, sino que justamente es un sector donde debería reinsertarse a ajuste de todo lo que está sucediendo hoy, donde Claro. alguien tanto, no, un menor que ingresa en el sistema carcelario, por así decirlo, en los centros de detenciones, termina aprendiendo a delinquir más que reinsertándose en la sociedad. Entonces, es un lindo debate que la política nos debe dar. O sea, ya hace años que se viene hablando de esto. O sea, hace más de 10 años ya estaba el tema en agenda y ahora durante el gobierno de Macri se volvió a impulsar. Se había impulsado un proyecto a 15 años, ahora nuevamente hablan de 14,
12 años, pero en sí no es la edad, sino es el sistema en su todo. Porque hoy, con el régimen actual, se le da mucha discrecionalidad a los jueces aplicar, como la ley esta que yo comentaba antes, consta de 10 artículos únicamente, se le da mucha discrecionalidad a los jueces y hoy menores que cometen delitos, como hemos visto el tema del playero en Rosario, que queda el menor, queda en un lugar donde no se sabe bien qué hacer, porque es inimputable, pero a veces no lo pueden liberar a la calle, entonces queda todo en un pico. Es la idea, ¿no?, de que se solucione con estos proyectos de ley que están enviando. Siempre me pregunté si las leyes no están hechas para proteger a los que más tienen. ¿Por qué digo esto? Y te lo pregunto como abogado. ¿Cuántos chicos menores de edad que delinquen prácticamente no tienen nada? Desde que nacen. No tienen padres, no tienen un lugar donde vivir, no se bañan todos los días con agua caliente. ¿Cuántos? ¿Y cuán severa es la pena si el porcentaje es totalmente alto? El problema es de la sociedad, del Estado, no es un problema tanto de ellos. ¿Tenés esa estadística? Siempre me lo pregunté. No, la verdad no tengo estadísticas exactas. Sé que en lo que es régimen penal juvenil siempre se ha hablado que son menos de un 10% de los casos totales, ¿no? O sea que no es un régimen que represente una gran cantidad de temas penales. Y sí, en los casos donde hay mayor capacidad económica, en general esto se termina solucionando, sale los padres y no termina viendo en sí generalmente condenas. Sí se da en casos, como vos decís, más de gente vulnerable, donde también hay delitos en muchos casos, como esto que hemos visto en Rosario, donde ahí sí se le impulsa al menor, incluso muchas veces padres, o sea, vemos que el menor está a la deriva, ni está escolarizado, y ahí es donde tiene que intervenir el Estado, ¿no? Donde tiene que dar una solución y no simplemente encerrarlo en 4 paredes que Bueno, no le va a traer beneficio alguno en un futuro. esa es la parte previa, por eso digo, y acá se abre el debate de bajar la edad a los 14 años. Cuando uno escucha 14 años y piensa en un delincuente, un nene que hace robo piraña o que tiene un arma y termina matando, también tiene que pensar en sus hijos que tienen 14 años y que por supuesto están totalmente alejados de todo eso gracias a las posibilidades que tuvieron en la vida. Me parece que también hoy, como vos decís, condenar a chicos a la nada misma, porque no va a haber ninguna forma de reformarlo, porque estructuralmente hoy no hay nada. Rodrigo, nada, tendrías que construir con una obra pública frenada, con cárceles que van a ser privadas porque nadie las va a hacer. ¿Es una solución? No, y además, otro tema más, el tema de las provincias, porque muchas veces estas obras y el régimen va a quedar a cargo de las provincias. Entonces, ¿qué va a pasar en el interior de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de en Cava, y se van a dar muchas desigualdades? Que si bien se debe hacer una reforma, bueno, habrá que ver cómo se instala esa reforma, incluso pueden poner plazos, ¿no?, en la ley de cómo ir aplicándola, porque es como vos decís, hoy la infraestructura en sí no está ni siquiera para, los 16 años, incluso es deficitario el sistema y es muy malo hoy como se está aplicando. Siempre, Por eso decimos, no es claro, solo una cuestión de debatir la edad. siempre recuerdo cuando se dio el debate de los motochorros, que toda persona que ande de a dos en una moto no pueda transitar. Es algo para evitar el robo de motos, los sicarios. Claro, pero por el otro lado hay que pensar en aquel padre que lleva a su hijo al colegio en una moto porque es el único medio de transporte que tiene. ¿Cómo se mide la justicia en ese caso? Porque prohibir para que no haya motochorros está buenísimo, pero estás dejando afuera un montón de gente que lo necesita. Bueno, no, en ese caso yo no lo veo aplicable en ese tema de la moto por diversas cuestiones. Por eso volviendo al tema penal juvenil, la realidad es que
hay que hacer un cambio. O sea, lo decimos tanto en el régimen penal juvenil, como lo hablamos en temas laborales, como en temas tributarios. O sea, hay muchos temas que están pendientes, pero bueno, se le puede ir dando un plazo, ¿no? Incluso para las provincias, porque va a ser Claro. un tema a aplicar por las provincias, como te comentaba recién. Rodrigo, si nos comparamos con el Entonces, mundo, que nos gusta mucho a los argentinos compararnos con el mundo, ¿qué pasa en el resto del mundo, en nuestros países limítrofes? ¿Cuál es la edad? ¿Cuáles son las estructuras que tienen para reformar a estos jóvenes? bueno, en el caso de la edad, una de las excusas, ¿no?, del gobierno en bajar la edad de imputabilidad es justamente compararse con países de la región, donde por ejemplo en Brasil hoy la edad es de 12 años, en Uruguay creo que es 13, por eso acá también se está hablando de llevarla a 14, incluso 13 años. Claro. Pero te comentaba recién, no es la edad en sí el problema, sino todo lo que viene, lo que abarca detrás de eso, ¿no? Y el sistema de, va a haber se van a cumplir las garantías para los Claro. chicos que van a someterse a ese proceso, va a haber un abogado defensor del niño, porque el defensor del pueblo vemos que no está designado hace cuánto, 15 años. Entonces, no es solamente la ley, puede ser muy buena, pero después hay que ver cómo se aplica y que, como comentábamos antes, ¿no?, lo que es el tema de la privación de la libertad, por así decirlo, siempre se da en el caso de menores, es el caso de última ratio, es decir, es lo último que se aplica en sí. El juez trata de por sí de no aplicar Claro. la privación de la libertad en menores, salvo en estos casos de delitos graves o gravísimos, donde puede haber un homicidio o otra situación de esta magnitud. Sin duda, Rodrigo, vamos a seguir hablando de esto, un gran debate de la sociedad y creo que lo que tiene que ver con su entorno ambiental es muy importante para entender que ese chico de 12 años es de una manera en un lugar y es de otra manera en otro. Gracias, como siempre, Rodrigo. Gracias por el contacto. Un gran abrazo. Vamos a seguir con este tema seguramente en algún momento, Rodrigo Bonzo, abogado, y vamos a poder, abogado penalista, y algo que genera mucho debate en la sociedad y va a dar mucho que hablar esta nueva ley con la baja de la imputabilidad. Quédate que tenemos más información.